de esa misma relación. Ahí pongo, por ejemplo, una secuencia de dominó, y es que, claro, uno puede imaginarse que la penúltima ficha que está de izquierda a derecha no va a tumbar, ¿sí? O puede golpear a la última ficha que está de izquierda a derecha, pero no la tumba. Cualquiera se lo puede imaginar, ¿sí? Es concebible, que no implica contradicción, pero no es lo más fuertemente concebible, si se quiere, ¿sí? A lo que, si uno está viendo esto ¿cómo se dice? En tiempo real, ¿sí? Sí, imagínense que ya están cayendo realmente, uno a lo que está abocado es saber que la última ficha se va a caer indefectiblemente, aun cuando no se haya caído, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque si uno está viendo esto en tiempo real, está viendo que la caída de las otras fichas es realmente muy fuerte y vivaz, porque es una impresión, ¿sí? Yo no estoy recordando que las fichas están cayendo, ni me estoy imaginando que se están cayendo, sino que estoy viendo, tengo una impresión de que las fichas están cayendo, y esa impresión de algún modo, de decirlo así, transporta la fuerza y vivacidad al efecto que yo estoy acostumbrado a esperar que suceda, y ese efecto esperado es que la última ficha se vaya a caer, ¿sí? Bien, estos, digamos, son como los elementos básicos que para Hume gobiernan nuestra creencia natural en la inducción, ¿sí? Y bueno, lo más importante de toda esta concepción humeana de la inducción es que uno puede sacar aquí una inferencia, puede sacar una conclusión, en la que quizás valga la pena como reflexionar acerca de el tipo de conclusión a la que llegan los razonamientos propiamente científicos basados en razonamientos inductivos, ¿sí? Los razonamientos inductivos funcionan. Uno puede adoptar una postura pragmática, digamos, en la que dice, mire, pues usted podrá decirme que no hay justificación alguna para pasar de lo observado a lo no observado, que eso es una mera cuestión de la costumbre, ¿sí? Pero es que el tipo de razonamiento inductivo que siempre hemos practicado funciona en la práctica, ¿sí? Hemos visto tantos y tantos casos que nos hacen pensar con cierto grado de confianza que la conclusión es probable o es posible, ¿sí? Y claro, Hume no está en contra de ese tipo de razonamiento. Hume no está diciendo, yo no estoy negando que hagamos razonamientos inductivos, yo no estoy negando que la ciencia se base en ese tipo de razonamientos, y no estoy diciéndole a la ciencia que piense en otros tipos de razonamientos diferentes que sí sean justificatorios, que sí tengan justificación plena. Lo que él está tratando de mostrar es, miren, nuestra creencia básica en la inducción, según la cual las conclusiones del razonamiento inductivo son justificados a partir de sus premisas, no son correctos, ¿sí? Esa era más o menos como la exposición de hoy. Entonces, con eso acabo. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo quisiera cederle la palabra a quien quiera preguntar. Supongo que habrá miles de preguntas. Miles de preguntas. Yo le iba a preguntar si de verdad pensaba como estaba diciendo que pensaba, y pues ya me contestó. O sea, yo quería saber si en serio cree que el principio de causalidad no es injustificado. O sea, el ejemplo de la ola de billar no tiene sentido. Pues no sé en la época de Hume, no sé qué tan desarrollada está la física, Newton de cuándo es, no sé. Pero si usted le pega una ola de billar, la otra ola de billar se va, porque es la ley, o sea, es la ley de la naturaleza. Eso sí no cambia de un momento a otro, es la gravedad. Los dominos, las fichas de dominó también. Bueno, todos los ejemplos que usó menos el de la bolita,
porque la bolita en el computador se la programó, pues para eso, ahí no hay ninguna relación causa-efecto, obviamente. Pero en los demás ejemplos sí. Incluso el cambio climático de las eras de hielo que usted pone ahí obedece a unas dinámicas establecidas que se rigen también por las leyes de la naturaleza, de la física y no sé, la dinámica de placas, efecto Coriolis, los ciclos climáticos, bueno, yo qué sé, los ciclos solares, la órbita terrestre. No entiendo. Sí, ese es el típico de preguntas que tengo que enfrentarme en el curso. Yo a ese tipo de preguntas le llamo la pregunta indignada. Con respeto, ¿no? ¿Por qué digo indignada? Porque esto parece absurdo ante los ojos del sentido común. ¿Sí? ¿Cómo me va a decir usted, como dice él, que si yo le pego la bola de billar 1 o la bola de billar 13 en dirección a la bola 8 no va a salir disparada? Obvio que sí, ¿sí? Yo no diría, bueno, sí, es altamente probable que la bola 8 salga disparada, pero entonces aquí uno está tratando de establecer los principios que nos hacen creer que la bola 8 va a salir disparada. Entonces usted dice, no, es que eso no es una cuestión de creencias, es que eso está regido por una ley de la naturaleza, la ley X, que dice que si uno le pega a una bola de billar o a un cuerpo con masa en tal dirección y a tal velocidad y choca y hay fricción y lo que sea, este otro cuerpo se desplaza a velocidad constante, no sé qué, bla bla bla, ¿sí? Listo. Y uno dice, bien, ¿y esa ley de dónde la sacó? ¿O cómo pudo inferir usted esa ley? Claro, porque no se conocía la física newtoniana en esa época. No, pero... La newtoniana está en uso, supongo, pero ahora sí se puede. Listo, la pregunta de Hume, que continúa con mi respuesta, es: ¿de dónde saca usted la ley? Esa ley que le dice que si usted golpea un cuerpo en una dirección a cierta velocidad y este se dirige a otro cuerpo y bla bla bla, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde saca usted lo contrario? No, ¿de dónde saca? Y la respuesta de Hume es precisamente, pues lo saca de la experiencia, ¿sí? Es decir, una ley natural no es una ley lógica, ¿sí? En eso hay que tener claridad. Las leyes naturales se infieren inductivamente, ¿sí? Las leyes matemáticas son de otra naturaleza, ¿no? Son leyes necesarias, podría decir alguien. Parte de un conjunto de axiomas y simplemente uno deduce teoremas con base en un conjunto de sistema formal y obtiene, ¿sí?, conclusiones necesarias. Pero con las leyes de la naturaleza uno no puede hacer eso, ¿sí? Digamos que uno tiene la física, uno está casado con la mecánica, ¿sí? Y entonces uno dice, mire, la mecánica me dice que los cuerpos se comportan así y así ante tales eventos y tales circunstancias, y en tales circunstancias. Y entonces uno dice, listo, la mecánica solamente pudo obtener esa inferencia, esa ley a partir de la experiencia. No la obtuvo a priori. Si la tuvo a priori, tanto peor por la mecánica, ¿sí? Tiene que deducirla de la experiencia, es decir, de experimentar cuánto cuerpo se le atravesara, que siempre que se le golpea en esta dirección, que sale en otra. Listo. Pero como usted obtuvo eso a través de la experiencia, ¿sí?, y no a partir de un principio lógico, eso quiere decir que ese principio obtenido por la experiencia es contingente, ¿sí? Es contingente. Usted puede ponerse muy radical y decir algo así como, no, mire, pero es que la naturaleza actúa u opera de manera necesaria, ¿sí? Se puede poner completamente radical con eso y decir como la naturaleza actúa necesariamente, es decir, que para todo mundo posible, si yo suelto este marcador, este se cae. ¿Listo? Para todo el mundo posible con estas leyes de la física. ¿Sí? Claro, sí, para todo mundo posible. Pero incluso yo le podría decir, listo, pero ¿qué es lo que garantiza que eso siempre pueda pasar? Que sea necesario, ¿cierto? Que tiene que ser así y no puede ser de ninguna otra forma en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo, listo, como usted está basado en un argumento en el que me está diciendo que eso puede ser necesario, yo le digo, lo único que cohíbe la necesidad, ¿sí?, o que cohíbe la contingencia, perdón, lo único que cohíbe la contingencia es el hecho de que corrompa de un modo una ley lógica.
El ejemplo que trataba de ponerles, que yo sé que siempre es malo, que es difícil, estoy pensando en cambiar de ejemplo algún día, es, usted puede concebir que, voy a cambiar de objeto, este vaso es y no es al mismo tiempo. Pues me lo puedo imaginar, claro. Sí. ¿Usted puede concebir que una cosa sea y no sea al mismo tiempo? No. Ah, ok, listo, esto es. Y como es, excluye el no ser, ¿cierto? Eso es, digamos, un principio básico. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede imaginarse lo que está más allá de las leyes de la lógica. Imaginarse, en el sentido de concebir lo que está más allá de las leyes de la lógica. Si usted pone la contrarrecíproca de eso, lo que quiere decir es que si usted se lo puede imaginar, quiere decir que no puede, no implica, quiere decir que no corrompe ninguna ley de la lógica. Si no corrompe ninguna ley de la lógica, es contingente, es decir, que es posible que ocurra. Bien. Ahora, le digo yo, no es que el vaso si lo boto de pronto, le digo yo, ¿puede usted imaginar que si boto este marcador, en lugar de caer hacia el centro de la Tierra, se dirige hacia el espacio? Y entonces me dice usted, en su tono indignado, no lo puedo concebir. No, si usted es consecuente, tiene que decir que no, ¿sí? Porque para usted, la respuesta del indignado, y estoy hablando en general, sino para esa persona, la naturaleza actúa necesariamente, la naturaleza no es contingente. ¿Listo? Si usted me dice que esto, si usted es consecuente con eso, tiene que decir, no, yo no puedo concebir que eso se eleve. Y el que no lo pueda concebir quiere decir que la elevación de esto implica alguna contradicción, ¿sí? Ahora, seguramente los otros que estamos acá, sí podemos imaginarnos que esto flote. Imaginarnos. Puede ser una fantasía, ¿sí? Pero como es imaginable, es completamente contingente. Y como es contingente, ¿sí? Digamos, todo lo que está tratando de decir Hume es que, mire, no hay ninguna conexión necesaria entre un evento y otro evento, ¿sí? Entonces usted me decía el ejemplo de la bolita azul y la bolita roja, ¿cierto? No, es que ese evento ese no sirve porque usted lo programó para que funcionara así. Ahí no hay nada. Bien, ahí no hay nada, como tampoco hay nada entre esto. Sí, la verdad, ¿cómo que No. no hay nada? Lo que está diciendo Hume, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que está diciendo Hume es Si no que hubiera este de acuerdo con usted, pero es que existe la gravedad. sí, claro, pero ¿cómo puede usted deducir que hay un principio o la ley de la gravedad? Por la experiencia. Y si lo obtuvo por la experiencia, la conclusión no es demostrativa, sino no demostrativa, es decir, probable. Pero es que en cada momento que se experimente el mundo no tiene por qué ser distinto. De hecho, usted no puede probar que esto es real, entonces, ¿Cómo así que no? Está bien, la actitud del individuo. Puede enfrentarse a ese tipo de objeciones porque ahí uno mide su capacidad. Sí, a veces no sirve, a veces uno se da cuenta que no. Me están picando la lengua, pero no quiero hablar. Voy a... No, es que creo que... Bueno, dos puntos aquí en mi intervención. Primero, pues, quiero saber si Hume, yo soy muy ignorante al respecto, pero quiero saber si Hume en algún momento estaba dotado de algún principio, así sea más leve, de lo que es probabilidad estadística, o como le queramos llamar. Segundo, y vengo y de pronto tiene que ver con la discusión que se armaba ahorita. Pues yo quiero comentar así brevemente. Hay un libro que se llama El Cisne Negro, no tiene que ver nada con la película, ¿sí? Se llama Sobre lo altamente improbable. Yo pienso que de por sí la naturaleza tiene sus leyes, ¿cierto? Y uno con esfuerzo, con una metodología lógica, mucho estudio, mucho desarrollo histórico, tenaz y todo lo que se requiera, uno puede aproximarse
pero no puede alcanzar a llegar a esa realidad de lo que es en sí la naturaleza, por más fuerte que sean nuestras creencias, pero uno no puede lograr acercarse a eso, y pues es mi punto de vista. Y pues, ¿qué decía en este libro del Cisne Negro? Decía, por ejemplo, que nadie se iba a esperar, por ejemplo, que el 11 de septiembre iba a chocar dos aviones en el World Trade Center, bueno, como se pronuncia. Pero sí, porque para todo el mundo era normal que eso no sucediera. Entonces, ¿qué pasa cuando lo altamente improbable pasa? ¿Cierto? Entonces, es eso como punto de vista. Pasa, ¿cierto? Yo vi eso, un programa de la Cisne Negro, entrevistaron al autor del libro de matemáticas. Él explicaba que ese principio lo usaban era como en las noticias, que no teníamos que asustarnos porque lo que veíamos en noticias eran cisnes negros. Eran cosas poco probables, pero que de alguna forma nos asustaban por su impacto. Que eso era un cisne negro, que después de eso todos teníamos miedo de estar en edificios altos, pero eso es un cisne negro, de eso no va a volver a pasar. O sea, muy poco probable, pero no sé. Y cuando habla de las creencias, o sea, que como así. Y bueno, el punto, y yo hacía la pregunta, bueno, sobre si Hume tenía una base estadística, es lo siguiente, bueno, que de pronto en la naturaleza lo que como podemos interpretar a ella, como funciona a ella, es hacer experimentos, siempre con resultados diferentes. Y ese es un enfoque que de pronto yo estoy estudiando, yo estoy tratando de estudiar, que son los procesos estocásticos, que la naturaleza hace miles y miles de experimentos y cada observación es una realización, y la forma de estudiar la naturaleza es con ayuda de la probabilidad. Entonces, pues, cuando yo vi el ejemplo de la bola de billar, pues, un experimento con infinitos, o bueno, con varios resultados, ¿cierto? Pues entonces es como eso, que la incertidumbre es inherente a nuestra comprensión de la naturaleza. Es a lo que quiero llegar. Bueno, voy a responderle sobre lo de la probabilidad, que creo que lo entendí más en ese punto. Digamos, Hume tiene un capítulo que se llama de la probabilidad, es el capítulo 6 de este libro, en el que él trata de explicar precisamente cómo es que alcanzamos conclusiones probables, ¿sí? Cómo es que estamos, cómo es que tendemos a pensar que una conclusión va a ser más probable que otra. Por ejemplo, cómo es que ante el golpe de una bola de billar, digamos en dirección recta, va a generar genera en nosotros la probabilidad, hace que pensemos que es más probable que esta otra bola, la bola 8, corra también en línea recta, que se quede quieta. La probabilidad de eso simplemente radica en que hemos estado más acostumbrados a ver, ¿cierto?, esa correlación que a ver la bola completamente quieta, ¿sí? Y eso hace que tendamos a sacar conclusiones probables a partir de esa, digamos, en relación con el número de veces que hemos visto la confusión constante entre los dos golpes de la bola. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es que el ejemplo de la bola de billar es un ejemplo concreto de, alguien podría decir, como de una gran ley, ¿sí? Claro, pero la ley, yo puedo cambiar bolas de billar por vasos de agua, o por plumasters, o ¿sí?, por lo que sea. Cualquier cuerpo con masa que golpee a otro en línea recta va a transferir fuerza y, bueno, y otro conjunto de cosas. Yo no soy físico, entonces no puedo hablar como concretamente, pero el punto es que esa ley, ¿sí?, esa ley está deducida inductivamente a partir de observación de casos particulares, ¿sí? Como está inducida a partir de casos particulares, la conclusión, ¿sí?, del argumento inductivo es una conclusión
a la que le caben contraejemplos. ¿Sí? Como le caben contraejemplos, si yo he visto 3 millones de veces que siempre un cuerpo con masa golpea a otro y este sale disparado en la misma dirección, si yo encuentro uno que no, eso no hace falsa mi creencia. ¿Sí? No la hace falsa, porque precisamente la conclusión del argumento es derrotable al lugar a contraejemplos, como en el caso del matiz de azul. Entonces, ¿eso simplemente qué significa? Que disminuye en algún grado, en este caso pequeño, la probabilidad de que cuando yo vea que otro cuerpo se dirige hacia otro, este vaya a salir disparado en línea recta. ¿Sí? Pero yo sigo teniendo una fuerte creencia de que cada vez que veo golpear un objeto a otro, este va a salir disparado en línea recta. Más o menos por ese lado. Usted nos dijo que denominada relaciones de ideas y dentro de como puede ser objeto de conocimiento dado la matemática. ¿Cómo se enfrenta ahí a esta parte de, digamos, imaginando un dogmatista así en la ciencia va a decirle que no, que el ejemplo del billar es inconcebible porque hay una explicación matemática? Entonces él enfrenta el uso de la matemática también para explicar una conclusión. No, si usted se pone muy radical, uno tendría que adoptar la posición según la cual las leyes físicas son leyes necesarias. ¿Sí? Es decir, una cosa es que usted pueda dar una explicación del movimiento de las bolas en términos matemáticos, y otra cosa es que usted diga que infirió la ley de los movimientos de los cuerpos matemáticamente. Es diferente. ¿Sí? Es decir, que la infirió a priori. La idea de relaciones de ideas es que usted puede sacar conclusiones independientemente de la experiencia. ¿Por qué en la matemática se puede hacer eso? Bueno, en la matemática, digamos así, clásicamente usted puede elaborar un conjunto, pues puede concebir un conjunto de axiomas, un sistema formal, a partir del cual pueda operar con esos axiomas y deducir teoremas de su teoría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay 28.000 millones de matemáticas diferentes descubiertas y por descubrir. ¿Sí? Y eso usted lo puede hacer independientemente de la experiencia. ¿Por qué? Porque está simplemente estipulando un conjunto de axiomas y a partir de ese conjunto de axiomas opera. ¿Sí? Si usted con ese conjunto de axiomas puede ir a Júpiter y no sé, saber cómo es que se va a comportar un cuerpo cuando lo suelta en la atmósfera, si es que tiene atmósfera Júpiter, digamos bien por usted. La carga de la prueba siempre está en el que dice que en el mundo uno puede obtener conocimiento de lo no observado a priori. ¿Sí? Eso es lo que es, digamos, si usted me logra mostrar que, no sé, es posible tener tal y tal conclusión sin necesidad de experimento, tal conclusión en la experiencia, digamos, práctica, digamos, o en la experiencia, independientemente de cualquier experimento, ese es un punto a favor suyo. Entonces la carga de la prueba la tiene usted en ese sentido. Sobre decir que, por ejemplo, los racionalistas como Spinoza sí creían que el mundo se rige lógicamente. Lo que pasa es que somos lo suficientemente incapaces para concebir el gran orden lógico del universo. Eso pensaba, por ejemplo, Spinoza. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo no soy ni filósofo ni físico y tampoco estoy indignado, pero no, yo soy psicólogo y estoy tratando de hacer una lectura y voy a tratar de hacer una traducción un poquito aventada de la explicación que le están tratando de hacer. Lo que yo entendí en ese caso es, y para lo que me pregunta, es que en últimas la formalización que hace Newton el ejemplo, por poner el ejemplo de la caricatura que le cae la manzana en la cabeza y cómo formaliza eso, como que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional a la masa de los objetos, es en últimas
una formalización no de un hecho que se deriva lógicamente, sino de la pura creencia de Newton en ese efecto, en esa relación de los dos objetos. De allí que sea posible, y esa sería como la pregunta es, de allí que sea posible el avance de la ciencia, y eso ya sería una pregunta un poco más orientada hacia lo que sería una filosofía de la ciencia. Si es allí como se sustentaría en últimas teorías que cada vez se abarquen más, porque si en últimas la derivación fuera lógica o el planteamiento de la ley de Newton natural fuera puramente lógica, no habría cabida una ley más abarcativa. Entonces, en últimas, si alguien, por lo menos Einstein, no se pudo imaginar un contraejemplo que entrara dentro de la ley de Newton, pues no habíamos tenido una ley pues, más abarcativa. En última, lo que yo le pregunto sería, ¿cuáles serían las implicaciones en este caso o si estoy en lo correcto, que eso explicaría cómo se da el cambio y la dinámica de teorías más abarcativas que aceptan contraejemplos? Pero la duda que me queda, digamos, lo que sería el eje de la duda es cómo dentro del sistema lógico, a mí es el problema que tengo, cómo digo, cuando yo genero la ley de la cual derivo todas las otras predicciones físicas, digamos la ley de la mecánica newtoniana, y hago una cierta serie de derivaciones dentro de un sistema lógico, como al mismo tiempo hablo de una lógica y una no lógica, cómo ese sistema lógico parte o se fundamenta en una negación de leyes que se plantean a partir de una naturaleza no lógica. No sé si fui claro. ¿Fue claro o quiere...? Yo creo que yo... Pues, a ver si entendí bien la cosa. Si entendí bien lo que me está preguntando, entonces es cómo es que uno puede creer de algún modo que las inferencias que se llevan a cabo en el razonamiento científico, que son inductivas, no son lógicas, o algo así. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no sean lógicas. Es que, como dice Aristóteles, y la salvación de todo filósofo, lógica se dice de muchas maneras. Pero la idea es la siguiente. Uno puede pensar en algo así como, digamos, lógica en el sentido de un conjunto de sistemas formales en los que uno tiene un conjunto de reglas, y ese conjunto de reglas que uno utiliza le van a permitir extraer ciertas conclusiones a partir de la función de esas reglas en las premisas, ¿sí? Listo. Entonces, como lógicas hay tantas como matemáticas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo que la ciencia se basa en razonamientos que son no demostrativos, no quiero decir que no sean lógicos en el sentido que dije anteriormente, sino que digo que son no demostrativos en el sentido en que la conclusión a la que lleva un tipo de razonamiento inductivo no se sigue necesariamente de sus premisas. El ejemplo clásico y aburridor, falta de imaginación, por eso es filosofía. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿sí? A partir de que Sócrates es hombre y Sócrates es mortal, ¿puedo decir todos los hombres son mortales? No, ¿cierto? Sería una falta de respeto, ¿sí? Si yo veo solamente un caso y de ahí un solo caso yo infiero a la totalidad, eso no se sigue. Claro, hay ejemplos de ejemplos. Si yo toco la estufa una vez y me quemo, eso seguramente ya es suficiente para decir que siempre que vaya a tocar la estufa me voy a quemar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, ese tipo de explicación es diferente. En este caso no me basta con solo Sócrates, tengo que ver no solamente a Sócrates, sino que Ignacio también sea mortal, que los profesores del departamento, el resto de profesores del departamento también sean mortales, ojalá, si no hay plazas para trabajar, y así, ¿no? Pero incluso yo tomo todos los estudiantes de filosofía
que son alrededor de 300. ¿Ese número es suficiente para yo deducir que todos los hombres son mortales? No. Ahora cojamos toda la población colombiana, 40 y pico millones de colombianos son mortales. ¿Es suficiente para decir que todos los hombres son mortales? No, pero ojo que ahí empieza a tener un cierto digamos, grado, podría decirse, de confianza la conclusión. Pero, ¿qué quiere decir? Independientemente de eso, si yo hago eso con 8 mil millones de seres vivos o de personas y concluyo todos los hombres son mortales, ¿cierto? Aun cuando pueda concluir eso porque tengo la totalidad, digamos, de los hombres analizados en función de su mortalidad y toda la cosa, yo digo, listo, aún así esta conclusión no se sigue necesariamente de sus premisas. Que no se siga necesariamente quiere decir que la conclusión es no demostrativa, no que no sea lógica, sino que es no demostrativa, ¿de acuerdo? No demostrativa quiere decir simplemente que no pasa como pasa con la deducción. En la deducción la conclusión es demostrativa porque usted tiene todos los hombres son M, Sócrates es hombre, y entonces ¿qué se sigue de esa conclusión? Sócrates, es lo único que uno aprende que como Sócrates es mortal, ¿sí? ¿Listo? Claro, porque esta sí es demostrativa, porque simplemente basta con un análisis de las premisas para sacar la conclusión. Es demostrativa pero no es informativa, ¿sí? Esta es no demostrativa pero que sí es informativa porque está yendo más allá de la experiencia. Ahora, lo que ocurre con el tipo de razonamientos de esta clase, entonces, es que supongamos que yo evalué 8 millones y aparece una persona más que no estaba dentro del cálculo. ¿Esa persona puedo decir que es mortal o puedo decir que no? ¿O qué digo de él? Digo, bueno, es probablemente mortal, ¿sí? Con un cierto grado de confiabilidad general el resto de diferencias que están de aquí para atrás. Pero como la conclusión no se sigue, ¿sí? Como la conclusión no se sigue, es decir, no es necesario que sea mortal, puede ser que esta persona no sea mortal. Es concebible, es posible, ¿sí? Esa es la diferencia entre, cuando digo que las diferencias no son demostrativas, no quiere decir que no sean lógicas. Obviamente la ciencia utiliza la lógica todo el tiempo, yo no estoy diciendo que no la utilice, ni Hume tampoco está diciendo que no la use. Simplemente está mostrando que las inferencias a las que llegamos por medio de las ciencias no alcanzan un grado de justificación certera con base en la lógica, ¿sí? Que sí se lograría por la deducción, pero es que con la deducción no se descubre. La lógica del descubrimiento no es una lógica deductiva, es una lógica, entre otras cosas, inductiva, ¿sí? No sé si le respondí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, sí. Mi pregunta es si lo que voy a decir es correcto. Creo que uno no puede, digamos, que uno puede afirmar que el argumento de Hume es correcto. Porque, ponemos así sencillamente, bueno, y de eso, digamos, de que sea o no sea correcto depende, pues, ¿cómo se llama? Que se ponga en duda la causalidad. Creo que uno no puede decir que el argumento de Hume es correcto. Digamos, lo que pasó aquí fue que cada uno hizo preguntas cuestionando el argumento, pero pareció que el argumento sigue imbatible. Y lo que yo digo es que de que el argumento no se ha cuestionado o no se haya refutado, no se sigue que no se vaya a refutar. A no ser, pues pregunto si es un argumento hecho a base de relaciones de ideas. Ahí en ese caso, no sé, o sea, creo que, o sea, bajo el mismo, no sé, argumento que plantea Hume, como el cuestionamiento al principio de inducción, pues uno no puede decir que, no sé, en el futuro
van a descubrir premisas falsas. No sé. O sí, incluso, digamos, él se basa en argumentos o da una respuesta psicológica. Tal vez la psicología va a decir, eso está implantado o algo así, como lo trató de hacer. Pues mejor, pues. Entonces, ¿es correcto lo que dijo o no? Sí. Sí, en un cierto sentido, sí. Y es el siguiente. Pues sí, uno puede decir como, bueno, el hecho de que no se haya refutado, no quiere decir que no se haya refutado. Sí. Esa es mi respuesta, sí. Pero entonces la carga de la prueba no la tiene Hume. Entonces en ese sentido no. ¿Sí? Porque la carga de la prueba la tendría precisamente el que quiere refutar a Hume. Es como, bueno, trate de demostrarme entonces que el argumento al menos demostrativamente no parece falaz. ¿Sí? Es decir, uno si le acepta uno las premisas a Hume, la conclusión se tiene que seguir necesariamente. Ahora, como en todo, digamos, uno en filosofía siempre aprende a hacer estas cosas. Cuando uno no está de acuerdo con un autor, ya sea porque le cae mal o con lo que sea, uno tiene que atacar, tiene varias estrategias, ¿no? Una, atacar alguna de las premisas que respaldan la conclusión, entonces decir que la conclusión no se sigue. Otra, atacar la conclusión, decir que la conclusión no se sigue de las premisas o no se sigue suficientemente de las premisas. Y otra, atacar la totalidad del argumento, digamos, mostrando que hay algún tipo de inconsistencia lógica. Esa última es como más difícil y uno como que sospecha que esta gente tan inteligente no tiene ese tipo de errores lógicos. Pero sí puede uno cuestionar alguna de las premisas. Yo, por ejemplo, podría cuestionar el hecho de que causa y efecto no sean dos eventos diferentes. ¿Sí? ¿Cómo podría cuestionar yo eso? Pues asumiendo una teoría cosmológica, yo que sé, en la que todos los objetos están conectados entre sí por algún tipo de principio. Estoy inventándome cosas, ¿sí? Dentro de esta creatividad filosófica tan precaria a veces, ¿sí? Pero, por ejemplo, podría decir eso y entonces eso me lleva a cuestionar, yo podría cuestionar una de las premisas básicas de Hume y es, no es cierto que causa y efecto sean dos eventos completamente diferentes. Pero si usted ya le acepta que causa y efecto son dos eventos completamente diferentes, ¿sí? Que no hay una conexión cosmológica ni espiritual entre un evento A y un evento B, ¿sí? Entonces usted ya le está concediendo bastante a Hume. Quizás el problema principal de muchos de los que no aceptan ese tipo de argumento empieza aquí, empieza en que son bastante racionalistas. Racionalistas en el sentido en que creen que el principio causal, que una cosa con él implica otra, es un principio que se infiere a priori. Y eso implicaría que yo podría analizar el objeto a fin de poder obtener cuál va a ser su posible causa, independientemente de la experiencia. Es que eso es importante. Entonces, aquí caen un montón de ejemplos de experimentos mentales. Piensen que ustedes son Adán, ¿sí? Y ¡pum!, cayeron a la tierra el primer día y vieron agua. Si usted es un Adán muy pilo y es racionalista, usted dice, bueno, yo puedo inferir qué efectos va a causar el agua sobre mí independientemente de la experiencia, ¿sí? Y puedo decir eso con absoluta certeza, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues tengo que analizar las propiedades del agua, etcétera, etcétera. Hume diría, no, Adán no puede hacer eso. Adán solo sabe que el agua moja cuando la toca, ¿sí? Antes no. ¿Ven? Un poco esa es la postura que hay, digamos, la tensión que habría entre racionalistas y empiristas. Entonces todo esto se va retrocediendo hasta qué conjunto de cosas son las que estamos dispuestos a aceptar y cuáles no. Y aquí en este punto, ahí ya empiezan las divergencias. Y quizás, como decía él allá, quizás él sea más racionalista y no se haya dado cuenta, ¿sí? Racionalista porque él sí cree que hay un principio legaliforme y necesario y lógico que gobierna las relaciones causa y efecto. Y así lo piensan muchos científicos, así no crean que son racionalistas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces son inconsecuentes. Pero si
digamos, analizar los argumentos a profundidad, tendría que casarse con quizás alguna de las dos. Como ustedes saben, Kant no se casó con ninguna de las dos y se inventó otro rollo y complicó las cosas. Y nos sacamos 3, 5 en tercer semestre de clases a Kant todo el tiempo, que nadie lo entiende. Menos con este tercer semestre. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quería decir Bueno, es que me llama la atención que esta polémica como que nace del hecho de que Hume le dice a la ciencia, no, la inducción no tiene validez lógica. Pero la pregunta que yo me hacía es, cuando usted dice, imagínese este libro, entonces usted puede imaginarse que este libro es y no es. Y lo que me cuestiono yo es de eso se sigue que ninguna cosa puede ser y no ser. Es decir, así como la ciencia asume sus leyes, digamos, de manera inductiva y sin validez lógica, ¿no son acaso los principios de la lógica asumidos de la misma manera? Esa era mi pregunta. Respondiéndolo desde Hume, no. No, las leyes de la lógica son leyes que se deducen a priori. ¿Sí? Simplemente como que analice usted cuáles son las funciones del pensamiento y qué tipo de cosas están restringidas ahí o no. Y ya. ¿Sí? O sea, la lógica caería dentro del tipo de estudio de las relaciones de idea. La lógica no es cuestión de hecho. No está dentro de las cuestiones de hecho. ¿Sí? Ahora, claro, ¿no? Digamos, es que la lógica obviamente no es solamente una. La lógica que están trabajando acá estos autores clásicos es la lógica clásica digamos, cálculo proposicional, podría alguien decir, ¿sí? Donde hay unas contradicciones claras, donde, ¿sí? Se define qué es una tautología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cálculo proposicional clásico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ellos no creen que esas leyes lógicas sean deducibles de algún modo de la experiencia. Pero incluso usted cuando va a hacer lógica, fíjese, usted puede hacer lógica independientemente de la experiencia porque hay muchas lógicas. Usted puede concebir una lógica paraconsistente en la que se aceptan contradicciones. ¿Sí? Pero para aceptar contradicciones, para aceptar contradicciones como parte de los teoremas de su teoría, usted tiene que concebir un conjunto de axiomas diferentes que seguramente van a ser muy diferentes a los de la lógica proposicional clásica. ¿Ve? Y eso usted lo hace independiente de la experiencia. ¿Por qué? Porque usted en la experiencia no puede ver que algo sea y no sea, pero la lógica paraconsistente sí lo acepta. Pero como deducción de un sistema formal, de un sistema axiomático, etc. ¿Hay alguna otra pregunta? Le voy a pedir el favor, en la lista quedó por ahí, entonces antes de que lo digan, pues, bueno, entonces, ¿otra pregunta? Ok, entonces, pues nos vemos dentro de 8 días. Te agradezco mucho.